tal, amigas y amigos de Notas y Más de la Unión? Bienvenidos a un programa más de estas entrevistas que les traemos semana a semana. En este caso, bueno, tenemos a dos invitados especiales, al doctor Alexander Chávez, doctor en enfermería y abogado, y también administrador de negocios. A mi derecha, a mi izquierda, el doctor Johnny Morales, el enfermero Johnny Morales, quien nos viene a traer, bueno, tenemos un tema muy importante para ustedes, amigas y amigos. Tenemos temas muy importantes porque vamos a hablar un poquito de los trabajos ilegales en algo muy delicado que es la parte humana. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? Don Johnny, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Gerardo. No es la primera vez que estoy con usted y, por supuesto, muchísimas gracias por poder recibirnos acá. Una breve presentación. Bueno, yo soy enfermero desde hace 25 años. He trabajado en el sector público, he trabajado en el sector privado, lo cual para mí representa una gran ventaja en el sentido que puedo decir que conozco, como dicen popularmente, el teje y maneje de esta labor que es la profesión de la enfermería, reconocida como una ciencia de la salud. Y es importante esto, que la gente sepa que enfermería no solamente es el que le mide la presión a uno y el que inyecta, sino que va muchísimo más allá de eso. Claro que sí. Bueno, ahora también con el doctor Alexander, placer enorme. Mucho gusto. De Notas y Más. Un placer. Un poquito, ¿quién es Alexander? Y un poquito la historia. Muchas gracias, muchas gracias. Pues primero agradecer por el espacio. En segundo lugar, bueno, Alexander Chávez tiene cerca de 25 años de estar en el ámbito de la enfermería también. Empecé como auxiliar de enfermería, formado por el CENDEIS, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Posteriormente me hice enfermero profesional en la Universidad Latina y trabajo con la institución desde el año 2002 en diferentes puestos de la enfermería como tal, y también he sido docente. Tengo más de 20 años de ser docente y además de eso estudié administración de negocios, como bien lo apuntaba usted. Tengo una maestría y soy abogado, también abogado y notario. Bueno, y aparte del tema que vamos a hablar, se me olvidaba recordarles o más bien mencionarles que Alexander es candidato a tesorero por el partido Enfermería Inclusiva. Correcto. En estas próximas elecciones del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica, y don Johnny candidato a la Fiscalía también. Entonces eso lo vamos a hablar también dentro de un ratito. Vamos a tocar unos temas importantes que nos ha tenido y que Johnny, usted siempre se ha preocupado precisamente por lo que es el trabajo ilegal ¿cómo es que le llama usted? Ejercicio ilegal de la profesión. El ejercicio ilegal de una profesión, sí. Y en este caso que se está jugando con la vida y con la salud de los seres humanos. Entonces, bueno, hablamos de las cirugías plásticas ilegales, hablamos de la enfermería ilegal. Hay muchas personas que pueden vacunar, pueden inyectar, pero no están autorizados, y si una persona le hace una mala función, esa vacuna, esa inyección, se expone a muchas. Sí. En Costa Rica nos hemos dado cuenta de muchos casos de ejercicio ilegal de una profesión, en este caso en el ámbito de la salud. Por ejemplo, la otra vez supimos de una clínica en Pavas donde había una gente haciendo cirugía plástica y no estaban debidamente capacitados ni autorizados legalmente. Conozco un médico, es médico general en Curridabat, obviamente no voy a decir el nombre, pero lo conozco personalmente. Él hace cirugía plástica sin tener esa especialidad. Entonces imagínense las consecuencias que puede traer eso para la integridad física y emocional de un paciente. Y como si fuera poca cosa, la persona que lo asiste a él durante la cirugía no es un enfermero o enfermera instrumentista, es una persona que se formó como asistente de pacientes, que jamás va a tener el mismo nivel de conocimiento de un profesional de enfermería, sin que esto quiera interpretarse como que estoy subestimando a la persona, pero es que es una realidad. Y aparte de todo, es una persona que legalmente no está autorizado para realizar ese tipo de trabajos. Esto en el ámbito de la medicina y la cirugía. Pero en enfermería, desgraciadamente, no se escapa de esta
situación del ejercicio ilegal, lo que nosotros llamamos usurpación de la profesión, porque son personas que están usurpando una profesión, están metiéndose en un ámbito de trabajo que no les compete. Y encontramos institutos formando personas y enseñándoles cómo se pone un catéter en una vena, lo que nosotros llamamos canalizar una vía periférica. Y eso es competencia del profesional de enfermería. Imagínense que usted venga y le ponga una vía y le administren un tratamiento intravenoso y que después usted se dé cuenta que esa persona no está ni debidamente capacitada ni legalmente autorizada. Eso puede traer consecuencias muy graves para la salud. Ahora, en su conocimiento y, bueno, viendo la situación económica del país y todo, muchas personas acuden a eso, no el paciente, sino tal vez el encargado de ese paciente, acude a ese tipo de profesionales ilegales, me imagino que por los costos, no sé, pero ¿qué puede perder o a qué se expone una persona a esas? Bueno, primero que todo, no son profesionales, porque según nuestra, sí, por eso las comillas, porque nuestra legislación es muy clara, que profesional es el que ejerce una profesión, y esto ahora el doctor Alexander lo puede complementar, el artículo, creo que es el artículo 40 de la Ley General de Salud, habla sobre cuáles son las profesiones que son reconocidas como una ciencia de la salud. Y si yo no estoy dentro de ese rubro, entonces simple y sencillamente no soy un profesional. Se reconoce como profesional aquella persona que ha cursado una carrera a nivel universitario. Entonces, son oficios, son técnicos. Y perdón, nada más para terminar la idea, ¿a qué se expone una persona que contrata mano de obra barata? Bueno, se expone a cualquier consecuencia para la salud, pérdida de la salud, pérdida de la integridad física y emocional, incluso hasta pérdida de la vida. Que ya hemos visto casos así. En Punta Arenas, una persona se dejó aplicar una inyección intramuscular por un técnico de estos, un asistente de pacientes, y resulta ser que debido a eso, adquirió la famosa bacteria come carne. En la nalga, ahí empezó, y le quitó la vida. Así de sencillo. Don Alexander. Sí, señor. Usted, por su conocimiento en Derecho, ¿verdad? Como abogado, tiene conocimiento de las leyes y de los castigos que me puedo enfrentar yo al ejercer una profesión de la que no estoy capacitado, aunque tenga el conocimiento, pero ¿qué debe hacer el contratista, digamos, el que está adquiriendo mis servicios? ¿Qué debe solicitarme a mí para poderme confiar en mi trabajo? Ok, vamos a ver, desde el punto de vista legal hay varios puntos que hay que tocar. En primer lugar, lo que es la falsedad ideológica. Es cuando una persona se atribuye una condición, calidades o conocimientos que no tiene, ¿verdad? Y eso es un delito. Entonces, vamos a entender que este funcionamiento se da en dos vías, la vía administrativa y la vía judicial. Entonces, cuando una persona, yo llego y le digo a usted, yo soy astronauta, pero no lo soy, pues usted me puede creer. Y yo le digo que yo conocí a Franklin Chang y que fuimos juntos, y usted me puede creer. Hay gente que tiene ese nivel de influencia en otras personas, más cuando no conoce. Yo puedo decir que yo soy lo que sea, pero que lo sea es otra historia. Entonces la ley hace una diferencia en esto, en lo que se llama falsedad ideológica. Además de cometer un delito, comete una falta y pueden haber delitos adicionales en esto, como es, por ejemplo, causarle un daño a la persona, ¿verdad? Y causarle un daño a la persona, pueden ser daños leves, moderados o graves, pero siguen siendo daño, tanto a la vida, a la integridad física o a la integridad psicológica, también puede ser, ¿verdad? Porque ¿cómo se sentiría usted de que lo atienda alguien que no es quien dijo ser? ¿En qué riesgo está? Hasta la parte de salud mental entra en juego en esto, como el ejemplo que citaba don Johnny ahora, de esta persona en Punta Arenas. Pues ya estamos hablando que ahí hay una posible tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque la persona lo está haciendo a sabiendas de que no es un profesional, de que no está capacitado, que simple y sencillamente mi abuelita me dijo que agarre aquí, que haga allá, que ponga la jeringa así allá y que lo meta exactamente en el medio del punto, sin saber cuál es el punto, ¿verdad? Puede ser que sea una peca y no un punto. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La ley es muy clara y la ley genera tanto a nivel administrativo para el colegio profesional, en este caso para nosotros en enfermería, algo que se llama código de ética.
y moral profesional, que está estipulado en los artículos 45, 55, 62, 63, 64 en adelante, que una persona no puede simple y sencillamente decirse que es profesional y no tener consecuencias por ello. Además, también incluye a los profesionales de enfermería que forman a estas personas, incluye a los profesionales de enfermería que saben de la existencia de estas personas y toda una serie de datos que en nuestro código moral lo estipula como tal. Y está la otra vía, que es la vía judicial, que esta es cuando ya una persona cae o en falsedad ideológica o en tentativa de homicidio o daño patrimonial, porque es un daño patrimonial, te estoy cobrando por algo a lo cual no puedo ostentar, ¿verdad? No puedo ostentar ni siquiera decirte te voy a poner una inyección por 5,000 colones porque no estoy capacitado para ello. Entonces también hay un daño patrimonial. Entonces vemos que esto es una cascada de eventos que podrían terminar muy mal para la persona que está ahí y todo el círculo que lo está acompañando. Perfecto. Ahora, comúnmente vemos en redes sociales personas que solicitan asistentes de pacientes. Hay tres cosas que buscan mucho. Los cuidadores, que no tienen que ver nada con enfermería ni tan siquiera con asistencia, ¿verdad? Porque son cuidadores, son personas de acompañamiento. Pero hemos visto muchas veces en redes sociales, Johnny y Alexander, que pide un cuidador, pero que vaya a aplicar inyecciones o vacunas, incluso a heridas. Eso es como quien dice, yo no amo a ese ser querido que está enfermo. ¿Será así? Claro, eso es como que yo quisiera contratar para que me haga una casa, en vez de contratar al maestro de obras, contratar a un peón. El peón puede tener algunos conocimientos básicos, pero jamás va a tener el conocimiento necesario para poder realizar esa obra. Ahora, don Alexander mencionaba un punto bastante interesante y es sobre las personas que capacitan a esos técnicos, que desgraciadamente muchas veces son nuestros propios colegas y sabemos de esos casos y hemos denunciado muchas veces ante la Fiscalía del Colegio con pruebas. Por ejemplo, hace un par de semanas mandé a la Fiscalía del Colegio unos audios y unos pantallazos de una muchacha que estaba ofreciendo sus servicios como asistente, siendo asistente de pacientes, pero ofreciendo sus servicios precisamente para aplicación de medicamentos incluso intravenosos. Resulta ser que, ¿cuál fue la respuesta que tuve de Fiscalía? Que para poder ellos hacer algo, yo tenía que hacer un formulario. Pero resulta ser que nuestra ley, aquí yo ando al compendio de leyes y reglamentos del Colegio de Enfermeras, y nuestra ley dice muy claramente que hay dos formas como la Fiscalía puede actuar. Una es cuando yo pongo una denuncia, ¿ok? Esa es una, y está bien, yo lleno un formulario de denuncia. Pero la otra es, y esto don Alexander lo sabe mucho mejor que yo, porque es abogado, que puede actuar de oficio. Es decir, que con solo saber que está ocurriendo una situación X, una situación irregular, en X lugar o con X personas, lo que sea, ellos pueden tomar la decisión, ir y hacer la inspección y tomar las medidas del caso. No es necesario que yo haga la denuncia por escrito. Sí, en esto que dice don Johnny, es bueno también aclarar que hay casos en los cuales no cabe ni siquiera la denuncia. ¿Por qué? Por ese mismo principio de oficiosidad que debe tener la Fiscalía del Colegio y ante situaciones que son públicas, concretas y evidentes, que son tres características que la ley pide, el fiscal está en la obligación de ir y darle rienda a esa investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una publicación, por ejemplo, en redes sociales, que yo pongo con esta cara y pongo soy chef gastronómico de fusión, donde muchas veces no quieres cocinar ni un huevo. Pero usted la ve, sí, correcto. Usted la ve y dice, mira, ese chaval, ese pelón puede ser que cocine bien, ¿verdad? Como que se presenta y que tiene su trajecito de chef y su gorrito ese que usan, etcétera, etcétera. Como que pinta y sigue la publicación y le vuelve a salir. Porque papeles pagan hasta publicidad, entonces le sale a usted 7 veces en el ratico que está usted viviendo redes. Entonces, ahí no hay forma de decir,
hay incertidumbre, no sabemos bien, los hechos no están claros, no están concretos, porque, como decía Johnny, la ley es muy clara y es una obligación de quien esté ahí darle curso a ese tipo de cosas. Yo a lo que me aboco a pensar es que de ahí no hay voluntad. No hay voluntad para darle seguimiento a ese tipo de cosas, lo que ha venido siendo un evento social para nuestra profesión en detrimento. ¿Por qué? Porque ahora hay muchísima gente que se publicita como soy esto, soy el otro, el cuidador, el asistente. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Y dónde está la labor de nuestro colegio de educar a la sociedad, de decirle, un cuidador es esto, un asistente es esto, un auxiliar es esto y un profesional es esto? Lo asumimos como que la gente lo sabe, porque nosotros lo sabemos, pero la gente no tiene por qué saberlo. Y es algo importante que para mí, llegando a junta directiva, es primordial, un programa de educación social, que la gente sepa, porque muchas veces la gente no sabe y no tiene por qué saber cuál es la diferencia entre un profesional, un cuidador, un auxiliar. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que me cuide a mi mamá para poder ir a trabajar. Sí, sí. Y enseñarle a la gente que tienen absoluto derecho a pedir la licencia, porque si yo le digo a usted, yo soy profesional en enfermería, usted puede, o en el caso del doctor Alexander, yo soy abogado, soy notario, usted perfectamente puede pedir, quiero ver su licencia, está en todo su derecho. Sí, al menos en el caso de nosotros, cuando nosotros vamos a diferentes actividades, conferencias, a la Asamblea Legislativa, a Casa Presidencial, a cualquier institución, si no llevamos el gafete no pasamos. Exacto. Sí. O sea, a mí me dicen... Igual nos pasa a nosotros en la corte. Bueno, o sea, yo puedo ser muy abogado, muy conocido del técnico, del juez, de todo el mundo, haber salido en la extra, en la portada, de todo, y que sea de dominio público, yo soy abogado. Pero si yo llego a ese momento y no llevo mi carnet como abogado, no puedo entrar. Sí, sí. Igual es como cualquier trámite, perdona, en instituciones públicas que usted vaya sin su cédula. Si usted va sin su cédula, no se le puede hacer el trámite. Simple y sencillamente. Y en nuestras asambleas en el colegio, que nos conocen porque asistimos mucho a las asambleas, yo puedo llegar y estar al día con la licencia y toda la cosa, pero si no presento mi licencia, no puedo entrar a la asamblea. Exactamente. Porque es un documento de identificación profesional. Yo le digo a mis compañeros, a Brian, que está ahí en cámaras, siempre le digo la importancia de manejar siempre el gafete, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿No? Y ustedes andan en su profesión, aunque ustedes tienen la profesión para sobrevivir, pero me imagino que ustedes andan su carnet de que están inscritos en el Colegio de Enfermerías y Enfermeras y Enfermos de Costa Rica. Y ahí ustedes ven un accidente, ustedes pueden ir a tender la mano, porque están presentando una prueba de que realmente soy un enfermero o una enfermera. Entonces, en esta parte, don Johnny, vamos a hablar la parte de la campaña política. Ya bajamos un poquito esas dudas, que son muy importantes, que es un tema que podemos tal vez más adelante tratarlo con más... Un poco más a fondo. Mucho gusto. Con más documentación y todo, para que usted, como encargado de un paciente, no corra el riesgo, no arriesgue la vida y la salud de esa persona que está encamada o que está enferma, llevando a una persona que tenga conocimiento, porque conocimiento podemos tener muchos. Sí. Pero no estamos capacitados ni estamos autorizados para ejercer. Ahora que usted decía eso, nada más agregar un último detalle, y es para las personas para que lo tengan en cuenta. Nosotros como enfermeros profesionales tenemos que llevar muchísimas horas de entrenamiento con pacientes de cada uno de los procedimientos que tenemos que hacer una y otra vez. Son 4 o 5 años de estudio profesional en una universidad, donde cada cuatrimestre o semestre o trimestre tiene que llevarse prácticas, en comparación con una persona que simple y sencillamente fue a un curso de 15 horas y ya. Entonces el riesgo que hay ahí detrás es altísimo. Sí. Don Johnny, vamos ahora sí a otro tema interesante, porque la política es importante en la sociedad y en la humanidad. ¿Por qué su deseo de ser fiscal del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica? Bueno, hay algo que vincula... Hay mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Desde mi óptica, hay algo que por lo menos a mí me hace esa cohesión entre lo que estábamos hablando y lo que sigue.
porque resulta ser que desde Enfermería Inclusiva llevamos muchos años, digámoslo así, en campaña continua contra la usurpación de nuestra profesión. Hemos defendido mucho este tema y hemos procurado llegar a la gente y hacerles conciencia de esta situación que estamos hablando. Pero ve qué interesante, ahorita hace poco, como estamos en campaña política, es cuando empiezan los ataques y todo esto, ¿verdad? Y alguien hizo, más o menos los tenemos identificados, pero no es tan importante para nosotros, hizo un video donde dicen que yo enseño a los asistentes de pacientes cómo realizar procedimientos que son competencia del profesional de enfermería. Nada más falso que eso. Incluso tomaron fotos, perdón, sí, agarraron algunas fotos de una publicación que habíamos hecho. Fotos en las que yo estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales en enfermería sobre la labor de enfermería en el área de la gastroenterología. Y agarraron esas fotos para decir, mírenlo aquí, enseñándole a asistentes. Hasta eso es caer ya en un acto de estulticia, para no decir una palabra más popular, porque puede sonar un poco fuerte. Pero es ridículo hacer ese tipo de cosas. Y no le hemos dado mucha importancia porque en realidad no lo merece. Eso sí, desde el partido Enfermería Inclusiva somos muy cuidadosos de esas cosas. Y aquí está el doctor Alexander que no me deja mentir. No permitimos que nadie vaya a hacer ese tipo de cosas, ni que venga en nuestros grupos a decir, es que aquel es esto y lo otro. No permitimos ese tipo de cosas, nos regimos por un marco de respeto mutuo, a pesar de esos ataques que venimos recibiendo nosotros. Y Johnny, usted está postulado a un puesto, a un cargo que requiere de mucha autoridad y requiere de mucho compromiso, que es ser fiscal. Fiscal Sí, no es no es un miembro común de una junta directiva, sino estamos hablando de palabras mayores, porque tenés que enfrentarse a muchas cosas y ser directo con sus amigos. Si tienes que decirles algo, ¿está preparado usted para tener ese carácter de decir, no, esto no es así? Al principio dije algo que para mí es muy importante para poder desarrollar esta posición de una manera efectiva, y es el hecho de conocer cómo se maneja la profesión de la enfermería en el sector público y en el sector privado, y en el ejercicio liberal de la enfermería. Ahora, tenemos una gran ventaja, don Gerardo, y es que en nuestra papeleta hay dos personas que son profesionales en derecho, el doctor Alexander y la doctora Xiomara Ocañán. ¿Qué es lo que pasa? Que para que una fiscalía sea fuerte, sea agresiva en el buen sentido de la palabra, que sea una fiscalía robusta, que trabaje y se desempeñe de la forma como debería hacerse siempre, y que desgraciadamente hemos carecido de eso, se necesita de la humildad suficiente para reconocer que no lo sabemos todo, y de la humildad suficiente para pedir ayuda. Y es por eso que le hemos pedido al doctor Alexander, a la doctora Xiomara y a la doctora Isabel, que es nuestra candidata a la secretaría, personas de mucha trayectoria, personas de mucho conocimiento, porque yo no lo sé todo. Yo no soy contador, yo no soy abogado, entonces yo necesito rodearme de personas que me puedan alimentar de ese conocimiento. Es por eso, para ir en breve, es por eso que hemos decidido que, estando en junta directiva, vamos a nombrar una comisión técnica asesora. Eso nunca ha existido, pero nosotros sí queremos, con humildad y con respeto, solicitar a muchos colegas que tienen el conocimiento del cual carecemos, que se acerquen a nosotros y formen parte de esa comisión para que nos asesoren y nos puedan mostrar el camino correcto. Perfecto. No, me parece excelente, y le digo porque yo sé lo que complica ser fiscal. Y saber Claro. que no, tiene que ser una persona, y conozco a su persona, sé que es una persona ética, profesional en lo que hace. Yo he ocupado esos servicios una vez para que fueras a inyectar a mi esposa, ¿de acuerdo? Yo no lo iba a hacer, aunque tuviera. ¿Por qué? Porque yo no soy profesional. ¿Sí? Y sé la calidad de persona que sos vos y su esposa, y como te entregas a los pacientes. Por eso le abrí las puertas del programa de Notas y Más, para que usted pueda expresarle a la comunidad, porque creo en sus capacidades y creo en su honestidad. Usted es una persona directa para hablar y no se anda con tapujos.
Esa es una cualidad que se requiere para poder estar en una fiscalía, porque si yo me dejo manipular porque hay una persona que tiene cierta posición importante en una institución, por ejemplo, como la caja, o porque si hay dinero de por medio, o porque si hay favores, ese tipo de cosas que son totalmente antiéticas. Si yo empiezo a aceptar ese tipo de cosas, obviamente no voy a poder desenvolverme como debiera hacerlo un fiscal. Se necesita mucha integridad. ¿Y qué es integridad? Ya lo sabemos. Integridad es actuar correctamente, aun cuando no me están viendo. Vamos con Alexander, otra Sí, vez, señor. doctor. Sigo yo, dice don Alexander. Aquí vamos Sí, sí. en fila. Hablemos un poquito, otro puesto muy, muy duro, Ujú. de mucha responsabilidad, de mucha confianza, porque estamos hablando de las finanzas, la administración de los recursos económicos de una entidad. Así es. ¿Por qué decidiste postular su nombre a ese puesto Tesorero. de tesorero? Vamos a ver. Sí, es un puesto muy fuerte, con mucha responsabilidad. Es una responsabilidad no solamente en la parte financiera, sino en la parte moral, en la parte ética. Bueno, en primer lugar, siento que tengo los conocimientos. Tengo, como les contaba al principio, una maestría en administración de negocios. Además de eso, tengo mi carrera de abogado después de la de enfermería. Y sobre todo por un principio que me mueve en muchas cosas de mi vida, y es la justicia. ¿Por qué? Porque para mí el dinero, y lo escuché muchas veces en libros que he leído, el dinero es una forma de tiempo y de vida. ¿A qué me refiero con esto? Usted lo contratan para que trabaje una jornada laboral, y en esa jornada laboral le van a dar un pago. Usted está vendiendo su tiempo. Se está dando su tiempo a cambio de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya en el término del colegio? Cada una de las colegiaturas que pagamos nosotros tiene un valor de nosotros. Es una colegiatura que se pagó por un trabajo nocturno. Es una colegiatura que se trabajó porque fui a ver un paciente a la casa. Es una colegiatura que se pagó porque mis años de servicio me dan la oportunidad, ya siendo pensionado, por ejemplo. Es una colegiatura que significa una parte esencial de la vida de la persona. Entonces, la justicia debe existir de cómo se administran esos dineros, de cómo están siendo utilizados esos dineros y cómo nosotros como administradores electos por un pueblo, hablemoslo así, el gremio de enfermería, nosotros tenemos una responsabilidad de decir y de dar a conocer, de hacer una rendición de cuentas. Recibimos tanto dinero y este dinero pasó así, 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 tanto se dedica para esto, tanto se dedica para lo otro y tanto se ha dedicado para lo otro. O sea, lo que nos queda, colegas, es tanto. ¿Por qué? Porque muchas veces esos datos no se dan. Y aquí está don Johnny, que me puede corregir. Yo todavía viniendo para acá, para esta entrevista, lo revisé otra vez. Y la última vez que se hizo una publicación de actas de junta directiva del Colegio de Enfermeras fue el 11 de enero del 2026. Entonces, a mí me preocupa de sobremanera, como aspirante a este puesto, qué ha pasado en estos 6 meses. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no están ahí publicadas para que todos, colegiados, tenemos el derecho de entrar y ver qué es lo que están haciendo los administradores del colegio con mi colegio? Falta de transparencia. Correcto. Falta de rendición de cuentas, de transparencia, de compromiso, de lo que sea. Entonces, a mí, sinceramente, sí me preocupa mucho esa parte de la justicia con el colegiado. ¿Cuál es el sentir del colegiado? Ahí está don Johnny que me puede corregir, porque hemos andado en todos los lugares de trabajo y la gente dice lo mismo. Es que vieras que el colegio solo sirve para cobrar. Sí. Esa es la frase. Sí, el colegio solo sirve para cobrar. Entonces, no es así. El colegio es mucho más y ahí está la ley. Don Johnny ha sido muy insistente con que el colegio tiene que velar por el bienestar de los profesionales, por la promoción, por su estado económico, profesional, financiero, personal y demás. Okay, ¿cuáles son esas propuestas? Pero todo empieza desde que usted sabe, usted sale a comer pollo si tiene plata en la bolsa.
Si no tiene plata, se queda en la casa. Correcto. Entonces, Sí, si no sabemos si tenemos plata en la bolsa, ¿cómo vamos a efectuar? Eso por un lado. Y por el otro lado, una de las principales razones que me mueve es que los activos que tiene el Colegio de Enfermeras en este momento es producto de años de trabajo suyo, mío y de miles de colegas que fueron haciéndose y fueron haciendo y fueron creándose para que en este momento simple y sencillamente digamos, no, es que ya no me sirve, entonces lo voy a botar. No, ya no me sirve, lo voy a vender. Donde es un bien, que es un activo, que tiene un valor y que sabiéndolo administrar nos puede dar un valor mayor del que tiene en este momento. ¿Usted tiene idea de cuántos agremiados hay en el colegio? Activos Sí. o pensionados. No, activos. 23,000 y un pico. Sí, en total 23,000. 17,500 activos, ¿verdad? Que estamos mencionando, y en total 23,000. A mí me gusta mucho lo que dice don Alexander, porque es cierto, existe como un secretismo a lo interno del colegio, y algo que hemos hablado mucho es que la gente no conoce cuánto dinero tenemos o cuánto dinero hay en el fondo mutual, y fallamos, o se ha fallado históricamente en este tema de la comunicación hacia los agremiados. Por eso, una de nuestras propuestas es precisamente esa, que establezcamos mecanismos de comunicación directa con los agremiados, por ejemplo, una transmisión en vivo a través de redes sociales, por ejemplo, mensualmente, donde la gente pueda conectarse y hacer sus consultas directamente ahí, en tiempo real, y que la Fiscalía y Tesorería, por supuesto que sí, porque Fiscalía y Tesorería están muy vinculadas en materia financiera. Entonces, que la gente pueda hacer sus consultas y que nosotros podamos ir a visitarlos y decirle, aquí venimos a dar la cara ante ustedes. No solamente en momento de campaña, sino ya electos, aquí estamos presentes. Sí, en eso que decía don Jerry es muy importante. La ley a nosotros nos obliga a dar 2 estados financieros en el año. Sí. ¿Verdad? Uno a principio de año, otro a mitad de año. A mí, personalmente, como tesorero, no me es suficiente. Porque en 6 meses puede pasar muchísimo. Sí, Entonces, para mí, desde mi visión, nada cuesta. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene una unidad de comunicación de planta. Tiene un periodista, tiene sus técnicos, tiene todos los recursos para que se pueda hacer, como decía don Johnny, una transmisión en vivo, un impasse, un sketch, algún tipo de spot que diga, bueno, señores, este año los números están así. Entró tanta plata, salió tanta plata, bajo tal acuerdo se pagó tal cosa y lo que nos queda es esto. Dirigido a los profesionales. ¿Por qué? Porque las cuentas son claras. El dinero no es mío, el dinero no es de Johnny, el dinero es de todos. Sí. Y es un dinero que tiene que estar en orden público, porque Sí. es un dinero colectivo. Don Alexander y don Gerardo, por supuesto, qué importante esto, ¿verdad? De que se realizan 2 informes anuales, ¿verdad? Pero la ley es muy clara en la realización de los arqueos trimestrales. Capítulo 12, en el artículo 43, inciso C, dice realizar arqueos trimestrales. Entonces, ¿por qué no hacer, si se hacen 2 al año, por qué no hacerlo trimestralmente? Ese informe de tesorería, que la gente sepa, ok, en estos 3 meses ha pasado esto y esto. Y esto es el dinero que tenemos, se ha invertido en esto, pero ahí tiene que estar Fiscalía para asegurarse que el dinero se está manejando correctamente. Y que está. Y que está. Y que está. Porque muchas veces tenemos muchas dudas de si estará ahí. No, y así como lo planteas vos de trimestral, incluso hasta es más liviano el informe del tesorero, ¿verdad? Porque menos trabajo, o sea, hay menos trabajo acumulado. Son 3 meses, no 6 meses Exactamente. de trabajo, y por lo tanto, pues va a ser más satisfactorio más bien. Claro, claro, yo. es una herramienta y también recordemos que nuestra ley es de 1959. Entonces en aquel momento eran, no sé, 5,000, 2,000, 1,000, no sé exactamente cuántos enfermeros eran en aquel tiempo, pero no eran 23,000 como hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exponencialmente somos muchísimos más. Entonces somos muchísimos más colaborando y aparte de eso tenemos un patrimonio de muchos años que esa plata tiene que estar ahí y se tiene que mover, se tiene que conocer y tiene que estar claro. Mi principio es cada colón de los colegiados tiene que saberse dónde está. Y a través de los años,
A nivel contable ha habido muchos avances y en aquel entonces no contábamos con algo que hoy tenemos, que son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Correcto. Hoy contamos con eso que nos orienta acerca del manejo de las finanzas de una institución tan grande como el colegio, y eso tiene que aplicarse. Claro. Yo honestamente tengo mis dudas de cómo se está manejando el dinero a nivel de nuestra institución. Ok, bueno, el tiempo es oro y el tiempo avanza, no lo quisiera a veces porque hay conversaciones tan ricas que el tiempo avanza, pero ahí avanza, Sí. ¿verdad? Johnny, no, empecemos por acá, con Alexander. Muy bien. Dos cosas. Primero, háblele al pueblo, explíquele y pida el apoyo. Ahí está su cámara. Muchas gracias. Colegas, es un gusto volver a encontrarnos. Es un gusto que este medio nos permita llegar hasta ustedes. De mi parte, como candidato a tesorería, estoy comprometido y hago este compromiso público de que cada uno de los dineros que ustedes depositan mes a mes como colegiatura para tener su posibilidad de seguir trabajando va a ser cuidado, va a ser observado, va a ser administrado y en la mejor de las formas invertido para que cada día nuestro colegio crezca más, pero con transparencia, dando rendición de cuentas y que ustedes ahí en su casa estén tranquilos de que el colegio está velando por el bienestar de ustedes, de sus familias y de su futuro. Entonces, para este 9 de julio les pedimos que nos apoyen, que voten en la papeleta número 2 de Inclusión Enfermería en todas las casillas. Don Johnny, a Johnny, bueno, muchos años de experiencia en la comunicación también, con los programas que has tenido, ¿verdad? Hablemos un ratito. Hablemos un ratico, hay que retomarlo en algún momento, Claro. cuando tengamos más tiempo lo retomamos. Sí, un buen programa, está muy bonito. La cámara es suya, el micrófono es suyo y el público es suyo. Muchas gracias, don Gerardo. Sí, muchas gracias a todos por habernos permitido estar con ustedes, así a la distancia, a través de las cámaras, y compartir este rato tan interesante. Dos cosas. Número uno, sigamos velando por el buen ejercicio de nuestra profesión. Sigamos cuidando con mucho celo lo que tanto nos ha costado a nosotros. Seamos vigilantes por el buen ejercicio de la profesión. Denunciemos cuando haya que denunciar. No tenga temor. Recordemos también que existen las denuncias anónimas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, decirles, el jueves 2 a las 5 de la tarde será el debate por la Fiscalía. Estaremos los 3 candidatos a la Fiscalía. Yo quisiera que ustedes se den la oportunidad de conocer nuestro plan de trabajo y una serie de propuestas que nos diferencian, que verdaderamente nos diferencian de los otros 2 partidos. Entonces, conéctese al debate, denos su apoyo y, por supuesto, el jueves 9 de julio, su voto es por la papeleta número 2. Como le decimos a los colegas donde visitamos, cuando le hagan así, acuérdese que es la papeleta número 2. Enfermería inclusiva. Exactamente. Número 2 y señal de victoria. Señal de la victoria. Exacto. Que Dios lo permita. Amén. Bueno, amigas y amigas de Notas y Más, de la Unión, agradecerle una vez más, agradecerle a Brian Robles, ahí que está en cámaras el día de hoy haciendo su trabajo. Agradecerle a los 2 invitados, tanto a don Johnny como a Un placer. Alexander. Muchas gracias. Pero sobre todo agradecerle a usted que siempre saque ese ratito para compartir con nosotros y disfrutar de su programa Notas y Más. Agradecerle a Dios una vez más y esperamos vernos pronto, Dios mediante. Dios me lo bendiga, muchísimas gracias y muy buenas tardes, noches o días.